Hola clase, vamos a terminar este tema con el desmoronamiento del bloque comunista, los gobiernos de Gorbachev, la entrada o la aparición de Putin, el presidente Putin en Rusia y obviamente, pues bueno, ese cambio que durante estos finales, durante los años 90 y principios de los 2000 se han producido en el panorama internacional. Eh, Además, muy interesantes por la intervención desde los 80 del presidente norteamericano Ronald Reagan, la participación incluso del Papa Juan Pablo II y, digamos, una serie de problemas paralelos a todo ello que también vamos a tocar, aunque sea por encima, para que podáis ver, ¿no? Cómo el mundo se debatía muy curiosamente en estos momentos por senderos curiosos, ¿vale? Pero bueno, a la salida de Chernenko, el más inmovilista de los últimos presidentes, entró Mikhail Gorbachev, que obviamente veía los graves problemas económicos que tenía la URSS e intentó una serie de corrientes. Primero muy criticado por el oscurantismo de la política soviética, intentó obviamente que esas reformas se caracterizaran por la transparencia, la glasnost, ¿vale? Y el revisionismo y las reformas, la perestroika, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué es lo que nos encontrábamos? Pues que obviamente su productividad era baja, la industria de bienes de consumo había padecido y la agricultura habían padecido obviamente la poca inversión y por lo tanto que hubiera escasez de productos y que el mercado negro fuese creciendo, ¿de acuerdo? Con graves crisis de abastecimiento. Y por otro lado, obviamente cuando se prioriza la industria militar, debido a esa guerra fría que vimos en el tema pasado, los recursos que tenían que llegar a otros sectores, pues obviamente no llegaron. ¿De acuerdo? El hecho de que la toma de decisiones no estuviera actualizada conforme a cómo iban circulando los tiempos, sino que se planificaba y después nunca se terminaba los planes quinquenales de realizar, obviamente lo que subrayaba es que no había una dirección política económica clara, ¿de acuerdo? Y después, obviamente, hay que destacar que casi todos los avances tecnológicos estaban incluidos dentro de lo que es la gran maquinaria industrial del ejército, ¿de acuerdo? La militar industrial, y que se va a comer absolutamente todos los recursos, tanto económicos como humanos. Y obviamente esa transferencia que sí que tiene Estados Unidos, desde el sector militar al civil, acordémonos de el microondas, acordémonos de la cocina de inducción, eh, todo eso y más cosas, obviamente, que se adaptan para que pase directamente a las familias y entonces se le saque una rentabilidad. Aquí no. Con lo cual, obviamente, pues simplemente lo que pertenecía al ejército estaba censurado y además controlado por el PECUS. ¿De acuerdo? Eh, Gorbachev no supo o no pudo aplicar esas reformas económicas y obviamente lo que al final se va a lograr es descentralizar el sistema planificado, pero al no introducir una economía de mercado, pues va a propiciar que siga creciendo la economía sumergida, ¿vale? Y bueno, esa gran burocracia creada por el aparato del partido, de acuerdo, pues bueno, intentó reducirla con mucha oposición interna. ¿Vale? Esas medidas entre el socialismo y el capitalismo que se pretendió en un primer momento dio más problemas en un país que ya se estaba derrumbando eh, y que, digamos, esa nomenclatura que seguía existiendo no soltaba las riendas, ¿vale? Todo seguía en manos del Estado y por lo tanto esa modernización no va a llegar, ¿de acuerdo? En cuanto a las reformas
Eh, ya hemos visto a nivel económico la disminución de la productividad. En cuanto a las reformas políticas, pues vamos a ver que por un lado la prehistórica intenta democratizar el régimen y la glasnost, de acuerdo, que haya transparencia. Todo era muy bonito, todo era muy bonito, pero el PQS va a perder el monopolio político y se va a crear un vacío de poder, ¿de acuerdo? Eh, e inmediatamente el pueblo va a reclamar libertad religiosa, abolición de la censura, celebración de elecciones con candidaturas independientes, ¿de acuerdo? Y obviamente dar aquel decreto de la tierra, pues a dar mayor libertad a las repúblicas. El resultado se encaminó hacia la democracia durante 5 años y en lo económico estaba dirigiéndose hacia el capitalismo. Pero la estructura del país y las infraestructuras del país no estaban expuestas a ese cambio. ¿De acuerdo? Eso sí, firmó acuerdos con Estados Unidos para acabar con la Guerra Fría, los acuerdos de desarme, en las conferencias que se hicieron en Islandia, el desmantelamiento de armas nucleares, muchas de ellas pasaron al mercado negro, eh, ya que la crisis económica que se dio en la Federación Rusa facilitó ese extraperlo, ¿de acuerdo? Eh, Debido fundamentalmente a que el enorme gasto en armamento que se hizo en su momento obviamente no redundaba en ningún otro beneficio, con lo cual ese mercado negro de armamentístico fue fluyendo sobradamente hacia países que empezaban a tener enfrentamientos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de los 90 y obviamente empezaron a surgir problemas en Oriente, en Próximo Oriente, Mediano Oriente y Medio Oriente y en África, con lo cual obviamente bueno, se abrió un mercado enorme a todo eso. Eh, el debilitamiento del Estado soviético va a facilitar una explosión nacionalista y que muchas de las repúblicas que estaban incluidas dentro de los territorios de la Unión Soviética, pero que no eran rusos, va a facilitar obviamente pues eso, el, la aparición de nuevas repúblicas como las que podéis ver aquí en el mapa. ¿De acuerdo? En cuanto a Europa, pues bueno, Moldavia de tradición rumana va a intentar la unificación con Rumanía, pero Rumanía que sale de una crisis profunda económica con un gobierno además muy duro, muy estalinista, eh, no va a querer, lo cual, pues bueno, ahí la vemos. Ucrania que sigue con problemas, sobre todo en la península de Crimea, ocupada por los rusos. Bielorrusia que pese a esa separación guarda cierta cercanía con Rusia y tienen cierta federación, y después las tres repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania que se han ido alejando y posteriormente acercándose a los países son las que mejor economía tienen de todas ellas y se han ido acercando a los países escandinavos y obviamente están en la Unión Europea hoy. Con la caída de Gorbachev nos vamos a, ya que bueno, hubo un intento de golpe de Estado, desapareció Gorbachev durante un tiempo, pero la población rusa se opuso y, y bueno, el ejército no participó demasiado y Boris Yeltsin va a salir, se va a montar en un tanque, va a coger la bandera rusa y con el apoyo del Parlamento va a dar el salto un, hacia una nueva reforma, primero del PQS, ¿de acuerdo? Ya que él va
va a subrayar la independencia de las repúblicas bálticas, de Ucrania y las del Cáucaso. Va a disolver en el 91 definitivamente la URSS, ¿de acuerdo? Se va a crear la Comunidad de Estados Independientes y posteriormente se va a llamar Federación Rusa, ¿de acuerdo? Y pese a toda la ruptura, obviamente el estado más importante sigue siendo Rusia, ¿de acuerdo? Que va a heredar muchos de los problemas de la antigua URSS, ¿vale? Se va a transformar en una democracia liberal, se va a estructurar como federación de repúblicas, ¿de acuerdo? Con un presidente a la cabeza, que además con una presidencia de 6 años, y después de Boris Yeltsin, que mantuvo el poder durante un tiempo, paralelo más o menos eh, al, a ver, a la presidencia vamos a ver, que no me acuerdo ahora del nombre y no quiero terminar el tema sin decirlo, a Clinton, de acuerdo, digamos que para que echéis cuenta, más o menos estaba Clinton, de hecho hay alguna reunión entre ellos, alguna además muy curiosa y muy cómica, y a partir de ahí, a ver, que vayamos aquí. Y a partir de ahí, obviamente, se derrumba el PECOS. ¿De acuerdo? Además, problemas con Chechenia, ¿vale? Donde va a estallar una guerra que no se ha sofocado y pasó el ejército por encima de los chechenos. Y finalmente, en el 99, sube al poder Vladimir Putin. ¿De acuerdo? Con un reforzamiento de los poderes presidenciales, ¿vale? Y de la tendencia autoritaria, que se sigue manifestando hoy en día con la supresión de toda oposición y todas las personas críticas al sistema. No hay que olvidar que además fue director de la KGB y obviamente es una de las cabezas más visibles en el mundo, de acuerdo a últimamente con unas actuaciones pues bueno, realmente criticables. Joseph Biden lo calificó de asesino hace poco, para que veamos un poquito cómo se siguen manteniendo la tirantez, ¿vale? Entre estos dos estados. ¿Qué es lo que nos encontramos en la Europa del Este? Pues bueno, van a empezar a surgir transformaciones políticas que nacen desde el mismo pueblo, la presión popular. En Polonia, las huelgas que se habían producido en el sector minero e industrial, apoyadas por Estados Unidos y por el Vaticano, no olvidemos que Juan Pablo II era polaco, va a facilitar el derrumbe del gobierno de Jaruzelski, el presidente comunista polaco, y la incorporación de Polonia al camino de la democratización, aunque obviamente Lech Walesa, que era el que encabeza públicamente este movimiento de oposición, era el dirigente del sindicato de los trabajadores polacos, un sindicato, va a acabar ocupando la presidencia del país y dando el salto hacia lo que es, obviamente, la democracia. ¿De acuerdo? Eso va a actuar como la famosa teoría del dominó, para que otros países fueran cayendo, ¿de acuerdo? Algunos con más resistencia que otros, pero fueran cayendo hasta el definitivo derrumbe del muro de Berlín en el 89 y ya la descomposición final en el 91 de todo el sistema. ¿De acuerdo? A todas estas revoluciones donde se fue desalojando a los comunistas y cambiando el sistema, se les llamó revoluciones de terciopelo, ¿de acuerdo? Ya que en general no hubo excesiva violencia, salvo el caso de Rumanía y algún dato más que podemos encontrar por ahí, pero en general, de acuerdo, fue más o menos suave. En el 89 el sindicato Solidaridad de Les Walesa va a ser el que más destaque. Por eso después recordemos el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, en el cual, pues bueno, Ali Agca, un
un miembro de los Lobos Negros turcos, teóricamente pagado por los búlgaros, que también, pues bueno, en su momento también mantenían una dictadura un tanto férrea, pero que en el fondo lo que estaban eran pagados desde la Unión Soviética, intentó acabar precisamente con él porque era uno de los artífices de esa caída del bloque europeo comunista, ¿no? Y como bueno, lo que se había dicho, ¿vale? Chequia, Eslovaquia, ¿vale? Se partieron. Hungría también se va a salir y posteriormente Bulgaria, ¿vale? Nicolai Ceausescu, que era el dictador rumano, y su mujer van a ser juzgados, fusilados, y quizá es el más dramático, ¿de acuerdo? Yugoslavia además se va a desintegrar, curiosamente de forma muy violenta, y va a generar varios estados: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia y Macedonia. Además en varias guerras eh, civiles, además de extrema violencia, y donde los asesinatos étnicos eran lo más y obviamente negativo destacable. ¿De acuerdo? En Alemania Oriental se abre el muro de Berlín. En el 89 se convocan elecciones libres al año siguiente, ¿de acuerdo? Y se acaba con la división Alemania. La postura de Helmut Kohl en su momento en Alemania de reunificar como fuera, pues bueno, se va a lograr en 1990 con todo el peso económico que ello conllevaba. O sea, es meter a otro país que era más o menos como la mitad de la República Federal, de golpe, bueno, actualizándole obviamente toda la carga económica. Entonces, ese sobreesfuerzo alemán fue defendido desde la Unión Europea, para que se acuerden hoy de ello, ¿de acuerdo? Y bueno, en general todos esos países que dieron el salto se han acabado integrando en la Unión Europea. Algunos de estos no, obviamente, ya que tienen que llegar a esa estabilidad económica y afianzar las instituciones democráticas, que es lo único que queda para que acabe integrándose toda Europa en un solo país. ¿De acuerdo? Como último punto, es ver el sistema comunista, el fracaso del sistema comunista. Obviamente, esa desintegración de la URSS va a hacer que todo lo demás vaya cayendo. La usurpación de parte del modelo económico capitalista por parte de China ha conseguido que obviamente, pues bueno, los regímenes comunistas que quedan estén en franca retirada o mantengan serias dificultades, o están incluso intentando amoldarse a esta nueva corriente que nace en ello. ¿De acuerdo? El hecho de que China tenga ese modelo mixto es lo que, digamos, reorienta a todos los demás, quedando solo Cuba y Corea del Norte, ¿de acuerdo? Cada vez más aislados en ese sentido, y que obviamente, pues, tímidamente intentan hacer algunos cambios. Corea todavía permanece quizá más cerrada porque tiene al primo chino muy cerquita que le da apoyo, pero obviamente ya en franca retirada en el resto del mundo de momento, ya que todo esto, pues bueno, puede, puede revivir o renacer desde otro punto de vista, ya que políticamente se siguen defendiendo estas posiciones. Y con esto terminamos definitivamente el tema, y simplemente esperar eh, que lo entendáis, que entendáis todo este proceso de estos años, y que si tenéis alguna duda, pues bueno, pues ya sabéis exactamente cómo podéis contactar. ¿De acuerdo?